Hola, buenos días. Mi nombre es Miriam Espino y el día de hoy voy a hablarles sobre los trastornos alimenticios enfocados en el área deportiva. Es un tema que se ha manejado un poco como un tema tabú. Creo que ya sea dentro del ámbito del deporte o fuera del ámbito de los deportistas, sigue siendo un tema tabú. Primero que nada vamos a definir lo que es un trastorno de la alimentación. Se refiere a aquellos trastornos psicológicos que derivan en anomalías graves en el comportamiento de la ingesta de alimento. Es decir, que la explicación de estos trastornos se encuentran en una alteración psicológica. ¿En dónde podemos encontrar ese tipo de definiciones? Todos esos trastornos alimenticios los vamos a encontrar en el DSM-5, que viene siendo el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Entonces, ¿tener un trastorno alimenticio entra dentro de un trastorno mental? Sí. Por eso el estigma. ¿Y entonces cómo van a surgir? ¿Cómo creen que van a surgir? Pues surgen del modo de vida, de los modos estéticos predominantes, de problemas psicológicos o de una baja autoestima. Entonces, se inicia a partir de la insatisfacción personal. Puede ser el miedo a madurar, pueden ser elevados índices de autoexigencia, pueden ser ideas distorsionadas sobre el peso o ideas distorsionadas sobre la comida, que al final como padres o como entorno vamos a afectar a la persona. Entonces, ¿quién tiene más predisposición a tener un trastorno en la conducta alimentaria? ¿Mujeres o hombres? Pues mujeres. En los deportistas se debe de considerar la tríada del atleta, que vendría siendo irregularidades en el ciclo menstrual a causa de una ingesta deficiente de energía, así como una baja densidad ósea causante de osteoporosis. Usualmente se diagnostica uno de los tres y en base a ese diagnóstico se buscan los otros dos. Es algo tan común en las mujeres deportistas que tiende a normalizarse. En los deportes que pueden presentar más trastornos alimenticios entran lo que es deportes de categoría de peso: boxeo, taekwondo, halterofilia. Entonces, si un boxeador está en cierta categoría y tiene un peso elevado, donde tiene que bajar bastante peso para poder competir en una categoría más baja, pues probablemente va a recurrir a dietas muy extremas donde tenga que perder hasta masa muscular. En luchadores se ha descrito una frecuencia elevada en la tendencia a adelgazar, en una restricción alimentaria o en conductas destructivas, principalmente cuando están en época de competencia. Tenemos también deportes en donde el peso resulta beneficioso. Tenemos, por ejemplo, remo, en donde, pues, obviamente si está más pesado se requiere más fuerza para poder avanzar. Se tiene también equitación, ¿sí? Donde vamos a lo mismo. Aun si un caballo es muy rápido, con menos peso va a ser más rápido. Los deportes de resistencia, donde entran las carreras de medio fondo, fondo y maratón. Tenemos deportes de estética, en donde la delgadez y la buena presencia constituyen factores importantes para poder ganar y tener éxito. Por ejemplo, en gimnasia rítmica, en patinaje artístico, en danza, en deportes en los que es importante el control del peso corporal, en donde francamente, aunque no tengamos un pesaje a veces antes de una competencia, pues visualmente están exigiendo un mismo perfil, ¿no? Entonces, uno ve a una gimnasta y quieres que la gimnasta esté de este pelo, ¿sí? Porque si no, no es una buena gimnasta. Entonces tenemos el caso de Alexa Moreno, que al no cumplir en un estándar de peso en cuanto a gimnasta, fue criticada. Y no necesariamente tuvo que pasar por una báscula antes de pasar a competir. Entonces, en un deportista con trastornos de la conducta alimentaria tenemos algunas causas que vendría siendo la naturaleza de la disciplina deportiva, reglamentos deportivos, frecuencia de los entrenamientos, la carga del entrenamiento, la restricción alimentaria que se puede ver en ciertas disciplinas, la subcultura ligada a la disciplina deportiva, lesiones, sobreentrenamiento o el comportamiento del entrenador. Sí, porque el entrenador viene a ser como ese Pepito Grillo, digamos, ¿no? En la mente del deportista y viene a meterse hasta el fondo. Y principalmente cuando tenemos deportistas que desde niños iniciaron alguna rama,
Entonces, ¿quién es realmente quien provoca ese conflicto corporal en el atleta? ¿Es el deporte tal cual que está pidiendo que se pese antes de una competición? ¿Está siendo el entrenador en este caso? ¿Estoy siendo yo como mamá quien la juzgo de qué es lo que está comiendo porque el entrenador le está exigiendo un peso? Eso es algo que se debe tomar mucho en cuenta. Yo como papá, ver el entrenador, cómo es el entrenador con mis hijos, ¿sí? O yo como atleta, ver realmente qué impacto tienen las palabras del entrenador sobre mí. O yo como entrenador, darme cuenta de ese impacto que estoy ejerciendo sobre el atleta, ¿no? Qué importancia que los deportistas tengan un tratamiento nutricional, tengan un tratamiento psicológico, que el mismo entrenador esté presente, que los padres estén presentes, porque se tienden a negar los trastornos alimenticios. Todas las personas que estamos involucradas en la vida del deportista y en su rutina, tenemos que identificar esas conductas de riesgo, tenemos que identificar esos síntomas, tenemos que aprender a hacer un equipo y a trabajar junto con el nutriólogo, con el psicólogo, con el médico, para apoyar a nuestro deportista. Bueno, espero que les haya gustado este tema y me despido de ustedes. Les recuerdo mi nombre, nutrióloga Miriam Espino. Y recordemos que siempre un tratamiento multidisciplinario va a ser el mejor. Excelente día.